Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Creo que Bernardo Atxaga realmente no necesita presentación, ¿verdad? Pero... En Bilbao y en esta sala no, creo que es 20 veces he venido, creo, los últimos 5 años, o sea, aquí no. No la necesita, pero desde luego sí que la merece, ¿verdad? Es un prestigioso escritor vasco, conocido entre todas nosotras y nosotros a nivel local, también, cómo no, a nivel internacional, ¿no? Y en particular, sobre todo, después de publicar la colección de cuentos, ¿no? Obaba, también conocido entre todos. Recordamos que también ha sido traducida a muchísimos idiomas, pero bueno, sin olvidar sus obras llevadas al cine también, ¿no? Vamos a continuar. Además, después intentaremos hablar sobre animales que hemos visto a través de la pequeña pantalla. Bueno, pues decía que se ha convertido en la principal referencia de la literatura vasca actual. Ha tratado la novela, el cuento, el ensayo y, en menor medida, la poesía, el teatro y también el guión. Asimismo, ha realizado numerosas obras de literatura infantil. Cómo no, estamos en Bilbao, vamos a mencionar la Real Academia de la Lengua Vasca, que también es miembro y actualmente también imparte varias conferencias, ¿no? Especiales, además, y sobre todo únicos, por ejemplo, como el de hoy, ¿no? Bueno, pues también nos acompaña Marta Sanz, que es un placer, Marta, también estar contigo. Igualmente. También el saxofonista, que nos va a ofrecer unas piezas muy especiales relacionadas con el tema, y clarinetista, ¿no? Joe González. Bueno, pues es una cita realmente imprescindible, la cita de Bilbao Poesía. Marta Sanz nos acompaña, desde Madrid a Bilbao. Creo que hace poco también has estado, ¿verdad? Sí, nada, estuve hasta hace aproximadamente 10 días. Eso es. Esta es mi tercera vez en la biblioteca. La primera vez fue en un homenaje que se hizo a Blas de Otero, que me han recordado, sí, invitada por Jon Cortázar y que compartí escenario con Manuel Rivas. Y hoy estoy feliz porque estoy con Bernardo Atxaga, que para mí, aunque no sea de Bilbao, no es cualquier cosa, Bernardo Atxaga. Bueno.
Es un placer y un honor. Creo que soy cualquier cosa, pero acepto el cumplido. Bueno, creo que ya sabéis que Marta Sanz es doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, crítica literaria, escritora, colabora en muchísimos medios. Yo realmente no sé dónde sacas tiempo, Marta. Yo docente, docente también en la Escuela de Escritores. Bueno, su trabajo de poesía está representado por Perra mentirosa, por ejemplo, Hardcore Vintage, bueno, o La vida secreta de los gatos, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho sobre gatos, pero también sobre otros muchos animales. Bueno, destacan sus ensayos, No tan incendiario, Éramos mujeres jóvenes y monstruosas centauras, ¿no? Es editora del libro también de La mujer fatal y Tsunami. Es un volumen colectivo de textos feministas que, bueno, también quisiera mencionar, ¿no?, en el día de hoy. Pero Marta tiene una frase que, la verdad, esa frase me encanta, ¿no?, que dice que ella quisiera resumir un poco su andadura así, Marta. Además, no sé si es pasada, la andadura pasada, presente y futura, ¿no? Dice así: a mí no me gustaría ser una marca, que mi estilo fuera una marca. Lo que me gustaría es que el estilo fuese el qué de cada libro que estoy escribiendo. Me ha gustado mucho, ¿no? Porque cada libro tiene el qué. Bueno, yo eso, como diría esa frase que acabas de leer, para mí es un propósito, porque yo tengo un poco la idea de que los que nos dedicamos a las artes o a la literatura, nuestra materia prima es el lenguaje visual o el lenguaje escrito, y nosotros lo que estamos permanentemente es dándole vueltas al estilo. Para mí, en un texto literario, el estilo es en gran medida lo que ese libro está contando. Entonces, yo cuando percibo que un estilo es demasiado homogéneo, tengo la sensación de que el escritor o la escritora me está contando el mismo libro. Entonces, yo tengo, insisto, el propósito personal de indagar en el lenguaje y en esa indagación que se lleva a cabo a partir del lenguaje, intentar ver la realidad desde otros ángulos, ¿no? En Pequeñas mujeres rojas hay una entrevista que Margarit Duras le hace a Francis Bacon, que a mí me encanta, y Francis Bacon, que debía ser un hombre bastante extremado y extremo en algunas de sus manifestaciones, decía algo así como que a él el tema le importaba bien poco, que a él lo que le importaba es cómo se concretaba a través de la forma, se podía adivinar el sistema nervioso personal de quien estaba detrás de un cuadro en particular, ¿no? Entonces, mi intención es esa, pero sé que de algún modo ya está, a lo largo de la vida me he repetido muchas veces, porque todos tenemos nuestros fantasmas y hay, yo qué sé, hay rasgos que son recurrentes. Pero no me gustaría que eso se convirtiera en una marca reconocible que no planteara a los lectores y a las lectoras ninguna pregunta, ningún reto, ¿no? A mí como escritora me gusta adoptar una actitud intrépida, y de mis lectores y de mis lectoras también la busco. Creo que, en cierto modo, podéis estar de acuerdo en esto, ¿no? Porque Bernardo Achaga, aunque conoce a la perfección la autopista, camina por carreteras más pequeñas, ¿no? Y tal vez podríamos decir más tortuosas. Bueno, claro, son las circunstancias, ¿no? Es decir, que cuando yo me pongo a mirar y reflexionar sobre mi propia vida, es como mirar a una larga recta, ¿no? Porque hace mucho tiempo que fui joven. Bueno, yo me veo sobre todo un poco zarandeado por las circunstancias, sencillamente. Quiero decir, sin dramatismo ninguno, más o menos como un jugador de balonmano, ¿no? A veces yo me he visto como un jugador de balonmano, ¿no? Cada vez que tenía el balón siempre había alrededor, pues eso, circunstancias de muy diferentes, en fin, maneras, y siempre tenía que moverme en esas circunstancias, muchas veces difíciles. Entonces, bueno, casi yo he escrito por reacción. Claro, entre lo que yo pensaba, lo que yo quería, bueno, desde los primeros tiempos aquí, pues con las vanguardias de Bilbao, muy cerca de este edificio, bueno, pues escribí de una manera, pero luego llegan las circunstancias políticas y de repente pues tienes 2 hermanos en la cárcel. Bueno, pues esas circunstancias te obligan, nadie te obliga, pero es que hay algo, hay una reacción. Yo siempre digo muchas veces que yo he tenido reacciones
Y entonces, bueno, reaccionas ante esa nueva situación. Bueno, todo eso lo digo porque tiene un final feliz, y es que después de 45 o 50 años escribiendo, o sea, realmente creo que ha llegado el momento de decir, bueno, yo ahora, primero, no voy a jugar más al balonmano, voy a ver si me zafo de las circunstancias, voy a ver si con la sordera que ya tengo de natural, a ver si consigo aislarme un poco y a ver si encaro, digamos, la última revuelta del camino, a ver si la encaro con más tranquilidad, sin tanto forzamiento, ¿no?, de las circunstancias, ¿no? Un poco ha sido eso, mi historia de mis libros ha sido eso, la lucha con las circunstancias. Vamos a hablar también, como decíamos, mucho de los gatos, ¿no? También sobre perros, grillos, erizos. Bueno, entraremos en el mundo animal, ¿no? Pero es cierto que el gato tal vez sea un poco especial, Marta, indescifrable. No sé si sería la palabra adecuada, ¿no? Te has intentado acercar a ese mundo gatuno con Ana Juan, con la ilustradora, y es un libro, bueno, hecho con mimo y ese acercamiento, ¿no?, a este mundo un poco místico, mágico, no sé cómo descifrarlo, ¿no? Pero son diferentes estados, emociones, etcétera, etcétera, los que cuentas ahí. Bueno, os cuento un poco la gestación del libro porque porque es muy especial, porque ¿verdad? fue Al revés. graciosa, porque fue a la inversa de lo habitual. Eso es. O sea, yo había trabajado con ilustradores, por ejemplo, con Fernando Vicente, al revés. O sea, yo había entregado un cuento y un ilustrador llegaba y dibujaba las imágenes que a él le parecían pertinentes y normalmente amplían el significado de los cuentos los buenos ilustradores y las buenas ilustradoras. Pero en este caso el proceso se dio a la inversa. A mí me invitaron a escribir un prólogo para una colección de imágenes felinas de Ana Juan. Ana Juan me invitó a su estudio en Madrid y yo cuando vi aquellas imágenes que había hecho Ana Juan dije, yo no quiero escribir un prólogo, yo quiero escribir poemas. Digo, a mí cada una de estas imágenes lo que me pide el cuerpo, no por obligación, sino porque es lo que me pedía el cuerpo, digo, es escribir un poema sobre los gatos. Entonces es muy gracioso porque Ana Juan y yo hemos sintonizado muy bien en una visión entre sofisticada y siniestra del gato. Ella sin ningún conocimiento de los gatos, esto hay que decirlo, porque ella no ha tenido gato en su vida. O sea, ella los mira de fuera como un animal bello y extraño, y yo toda la vida he tenido gatos y los miro desde dentro con la soberbia de creer que sé lo que me dicen los gatos, que puedo interpretar su lenguaje y prácticamente no sé vivir sin gatos. Entonces ha sido una experiencia muy bonita porque hemos sintonizado en un sentido del humor sofisticado, siniestro, y al final nos ha salido un poemario que en el fondo pues, habla mucho de la sexualidad, habla mucho de la sexualidad femenina, habla mucho de la transgresión de los tabúes, que creo que es algo que se asocia a lo felino, no solamente al gato en sí, sino a la representación que se ha hecho de los gatos a lo largo de la historia de la cultura. Sí, la verdad es que es una joya visual, ¿eh? Muy los bonito. textos después, bueno, que haya sido a la inversa es curioso. Achaga nos ha contado muchas historias a través de la naturaleza y sobre todo los animales, ¿no? Tenemos gatos también. Ya, pero en mi caso, así como si hablara de perros, tendría que recurrir a la experiencia en mi vida. Yo soy de un pueblo pequeño, como muchos saben, y en los pueblos pequeños no es como la ciudad. Los gatos tienen personalidad normalmente en la ciudad. En los pueblos no tienen personalidad, son sencillamente unos trabajadores, unos obreros incansables, ¿no?, que trabajan en los caseríos, en fin, persiguiendo ratones y tal. Entonces yo no tengo una experiencia, así como con los perros y con otros animales puedo tener una experiencia personal, bueno, claro, una experiencia. Con los gatos solo tengo una experiencia literaria. Y yo hoy me he permitido, ya que el tema lo era, traer este libro, que es un libro publicado en 1972. Cada vez que miro el número de publicaciones me quedo un poco asustado. Entonces, de 1972. Y es por lo visto, en aquella época
Alberto Corazón, era editor también de Visor, ¿no? Y con Leopoldo María Panero publicaron los limericks, los poemas absurdos de Edward Lear, que era un gran poeta, un gran dibujante, y además, pues, humor, absurdo, infantilismo, si se quiere, sátira y gatos, que esto es un poco todo lo que confluye en Edward Lear, que luego en Lewis Carroll, luego también de ahí tomó, yo creo, Eliot, Katz. Bueno, entonces yo he entrado en el mundo de los gatos por esa vía, y el resultado ha sido que de gatos solo he escrito poemas humorísticos. Con gatos, digo, con perros he escrito historias más o menos dramáticas, y con jabalíes, que es otra de mis obsesiones, pues también. Pero con gatos solamente poemas cómicos, de donde se deduce que la puerta de entrada a los temas, ¿no?, influye mucho. Y yo luego, vamos, no sé si conocéis los limericks, pero yo voy a leer uno solo para que veáis lo que cuando me refiero, cuando digo absurdo, bueno, estamos hablando del siglo, ¿qué año? Estamos hablando de 1800, muy pocos. Entonces, por ejemplo, tiene un limerick que dice: había una vez una vieja dama en Praga cuyas respuestas fueron siempre vagas. Cuando ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Un sombrero? ¿Acaso? Contestó la oracular dama de Praga. No tiene ningún sentido. En inglés tiene más rimas que en castellano, pero no tiene ningún sentido. Pero a mí me hacía mucha gracia, y bueno, y luego cuando leía Lewis Carroll encontré, por cierto, que Alicia, recuerdo que decía, se quejaba de los gatos, de que eran muy poco expresivos, que lo único que hacían siempre era ronronear. Dice, qué difícil es hablar con un sujeto que siempre dice lo mismo y tal, ¿no? Eso me acuerdo que se quejaba Alicia. Bueno, total, que yo he ido hacia esos temas, al tema del gato, he entrado en los gatos por la vía del humor, y ahí me he quedado, no he seguido a otros terrenos. Bueno, gatos sí, ¿no? El paraíso de los gatos es un trabajo escrito con mimo, ¿no? Hemos hablado de ese humor, etcétera, etcétera, pero bueno, también cebras, erizos, vacas, la vaca Mo, perros, este perrito Xola, ¿verdad? Que nos cuenta esas historias tan interesantes con su dueño, ¿no? Que hace de todo, además, patos, ¿no? Que ha sido un éxito también, pato punk y patapunk, ¿no? Es muy frecuente en tu obra la presencia. Yo creo en las clases de zoología. Es que me parece... Yo, efectivamente... Bueno, supongo que tiene que ver, esta vez sí, con las experiencias vitales. Yo escribí Memorias de una vaca porque, voy a contarlo muy rápido, me pasó, como cuenta en una película, como se cuenta en El Esplendor, que fui a un caserío aislado a ver si me venía la inspiración. Y no venía la inspiración, lo que venían todos los días eran vacas y más vacas y más vacas de los caseríos alrededor. Y yo tengo un cierto miedo a las vacas, entonces digamos que de esa relación con las vacas de los caseríos vecinos y de mi sequía, en fin, literaria, de ahí pues salió el libro de Memorias de una vaca, ¿no? Pero bueno, no tiene mayor. Las vacas, como sabes, en el Museo de Bilbao hay una vaca, ¿no? La vaca azul de la Rasquito está aquí en el museo. Bueno, no lo sé. Yo en la escuela fui muy aficionado a las fábulas. Bueno, supongo que uno tiene como, ¿no?, los vegetales, y tiene un cierto tropismo, ¿no? Tienes una tendencia a hablar de ciertas cosas. Yo de los animales, y bueno, y algunos conozco muy bien, ¿no? Otros no tanto. No sé si el ser humano sigue empeñado, ¿no?, en domesticar a toda la fauna. Pues, pero probablemente el ser humano sigue empeñado en domesticar a toda la fauna. De todas maneras, en los libros, desde luego, cuando se utiliza el recurso de la personificación de los animales, yo creo que sí que se da un proceso de intento de apropiarte de algo que no es tuyo, de lo incomprensible, de lo que no entiendes. Y luego también se da un fenómeno muy curioso. Yo creo que a veces se hace hablar a los animales, se les da el don de la palabra para que ellos digan lo que nosotros no nos atrevemos a decir.
yo qué sé, por ejemplo, si recuperamos a Cervantes, el coloquio de los perros, la gatomaquia, gran parte de las fábulas, se pone en boca de los animales lo que nosotros como seres humanos nos resultaría demasiado comprometido, nos podríamos quemar si lo dijéramos, ¿no? Entonces creo que eso es un fenómeno muy habitual cuando se les concede a los animales la palabra. Luego también cuando aparecen los animales en los relatos, en las novelas, en los poemas, yo creo que siempre se trabaja con el límite entre el instinto y la civilización. Entre esa parte de nosotros que es desconocida, que nos liga a lo más natural, a lo más atávico, y entre esa otra parte que tiene que ver con la cultura, con la sofisticación y también a veces con la represión. A mí hay una escritora que me interesa muchísimo y que la cito siempre, que es Patricia Highsmith, que tiene un libro que son los crímenes bestiales, donde ella precisamente lo que hace es darle otra vuelta de tuerca al género de la fábula para mostrar, sobre todo yo creo, la crueldad de la civilización. Cómo no podemos, por una parte, escaparnos de las tiranías de la naturaleza, de su violencia, de la pulsión de muerte, pero tampoco nos podemos escapar de la parte represiva y sórdida de esos corsés civilizatorios que nos sirven para limitar nuestros instintos y que, sin embargo, a veces nos hacen muchísimo daño y nos hieren, ¿no? Bueno, yo creo, por ejemplo, que hay una aplicación, una función, un trabajo que hacen los animales en la literatura, y es concretamente la función satírica, ¿no? Es decir, siempre ha habido animales, allí donde ha habido sátira ha habido animales. Yo recuerdo, no el título exactamente ni el autor, pero lo leí, pues, de un ilustrador francés que hacía crónicas parlamentarias, ¿no? Entonces hacía crónicas parlamentarias, pero en lugar de hablar de los políticos por su nombre y apellidos, todo el mundo lo sabía, pero con mucha más libertad y más agresividad lo hacía a través de animales, ¿no? Y bueno, el camaleón tenía muchísimo trabajo en ese libro, ¿no? Porque entre la política, por eso antes también se daban mucho los camaleones. Entonces, bueno, yo creo que es esa función primera, más importante. Luego, pues ya digo, en el caso de los que he citado, de Edward Lear o de Lewis Carroll, bueno, tiene esa función de ese humor, llamémosle absurdo, un humor abstracto, un humor muy poco, no sé cómo decirlo, alejado en este caso de la sátira, ¿no? Casi un humor blanco, ¿no? Yo creo que son personajes, o sea, sencillamente, pues son personajes y con la ventaja, vamos a ver si lo digo rápido, es que nosotros, en nuestra mente, hay algo, un pequeño motor que es extraordinario a mí, que es maravilloso. Y ese motor hace que nosotros nos ponemos, por ejemplo, a ver un guiñol. Y hay dos muñecos. Y sabemos, es que muchas veces además el actor que mueve los muñecos está a la vista y sabemos que lo mueve. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, me acuerdo de una representación que vimos en París con Ubu Rey, y veíamos al actor y veíamos que eran, digamos, muñecos hechos con piezas de mecano. Bueno, pues al cabo de 3, 4 minutos nosotros ya estábamos dentro de la historia, ya seguíamos lo que decía, nos reíamos con los diálogos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso hace, me parece, y en el cine es igual, es que si no tuviéramos esa, digo motor, porque, en fin, hablo mal, pero si no tuviéramos esa capacidad, a lo mejor, pues es que no podríamos ni siquiera ver una película, porque diríamos, pero ¿cómo va a ser ese Ricardo III? Pero si ese es tal, ¿no? Laurence Olivier, pero si nació. Es decir, hay esa capacidad nuestra, que está muy relacionada con una cierta inocencia de primeras, que tú, en cuanto ves un muñeco que se mueve, o un actor o un animal que habla, es que tú, digamos, traspasas esa primera barrera y estás en el otro lado. Es como
Yo creo que el buen ejemplo, porque no es mío, pero que es bueno, es el del, se llaman los coches el parabrisas. Sí, sí, sí. Es que uno cuando conduce, es que hay un parabrisas, hay un cristal, hay una resistencia allí, pero uno ve al otro lado de ese parabrisas, ¿no? Me parece un poco que los personajes hacen esa función que hace el parabrisas, permiten ver el otro lado, más allá. Y lo hacemos, pero además tranquilamente, inocentemente, y me parece, es muy importante, es muy bueno. Eso hace la vida mucho más amena, me parece, mucho más rica, más profunda. Y entonces los animales hacen la misma función, ¿no? En las fábulas, en las sátiras, ¿no? O sea, cuando, qué sé yo, el grillo, el sombrerero loco, cuando está hablando tú te ríes con él, pero ya sabes que no es, y está más allá de lo que, de su forma física. ¿No? Bueno, no sé, se podrían decir. Bueno, me gusta mucho la crónica parlamentaria, que no recuerdo, igual me acuerdo antes de acabar la crónica parlamentaria hecha, porque ahora daría mucho juego. Hombre, ya lo creo. Esa forma, Sí. Bueno, Marta, no sé qué poema has seleccionado de la vida secreta de los gatos. Bueno, yo había seleccionado 3, pero no sé si nos va a dar tiempo a leer tanto. Voy a leer primero el que había elegido para leer el último. De acuerdo. Porque yo creo que da muy bien un poco esa idea del tono del libro y de esa conexión entre las imágenes de Ana Juan y mi propia poesía. En este libro hay veces que es la gata la que toma la palabra y hay veces que quien toma la palabra es la dueña, y digo dueña entre comillas, de la gata, porque se supone, como muy bien ha dicho Bernardo, que estas son gatas domésticas, no son gatas rurales, son gatas de ciudad y como mucho han salido un día a un tejado, pero vamos, como muchísimo, una cosa así, ¿no? Entonces, en este caso es la propietaria de la gata la que toma la palabra y dice: mi gata me castiga, no me deja entrar en su arenero. Mi gata me castiga, no me deja dormir con mi novio. Mi gata me castiga, no me permite concebir hijos. También a ella se le han quedado los cachorros neonatos como San Ramones en sus dolorosas sensibles tetillas de punta. Mi gata no tiene ovarios. Mi gata me castiga, es una dominatriz y una gobernadora. Quiere que deje mi trabajo, mis vicios, mis masturbaciones. Mi gata me castiga, no me da la paga y yo no puedo comprarme ni abrigo de pieles, ni bombones de plátano, ni el rabo balancín tan consolador. Mi gata no me deja volver tarde y si vuelvo borracha y triste me castiga haciéndose la muerte. Mi gata no me deja volver tarde, se cree que es mi mami, tenemos que hablar.
Bueno, Achaga nos decía que le dan cierto respeto las vacas, ¿no? Pero es cierto que la vaca Mo no era nada respetada, ¿no? por nadie. La vaca, bueno, pues quería, o siempre soñaba al menos, ¿no? Con ser caballo o gato, animales elegantes, ¿no? Y no una vaca que lleva una vida un poco aburrida, ¿no? Pero bueno, aquí encontramos también meditaciones, reflexiones filosóficas, etcétera, etcétera. Bueno, el momento clave en la historia de la vaca es cuando, bueno, está a punto de nacer. Y yo ya sé, por mi larga experiencia en aldeas y pueblos, que la vaca, que el ternero, tarda 9 horas o 10 en ver algo, ¿no? Bueno, también les pasa a los bebés, por cierto, ¿no? Que primero solo ven sombras. Entonces, el momento es, claro, la vaca sabe que está a punto de nacer, pero todavía no se ve o no se siente. Y entonces se pone a imaginar. ¿Qué seré, no? ¿Qué seré? Entonces se imagina como un caballo extraordinario, se imagina, en fin, como un animal de una gran belleza, etc., ¿no? Y poco a poco va viendo, recobrando la precisión de la mirada, etc. Entonces se ve y se da cuenta que es una vaca. Y entonces exclama, suspira o no sé qué, dice, pues si solo soy una vaca, ¿no? Bueno, esa decepción primera, en fin, creo que es muy humana al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si solo soy una vaca. Bueno, y entonces a partir de ahí es cuando ella, digamos, empieza su vida, que es agrofilosófica, porque va constantemente discutiendo con su conciencia, que siempre le ordena. Y él, bueno, y eso se relaciona, como sabéis, o algunos sabéis, pues con la historia con una historia de Maquis, una historia en que ocurrió no muy lejos de aquí, que es una historia en la que las vacas formaban parte de un código de señales, ¿no? Es decir, que si las vacas que salían al prado eran las rojas, significaba una cosa, si salían las pintas, significaba otra. Y tal. Entonces, bueno, yo así lo hice. Pero bueno, en fin, mi acercamiento a la vaca fue después de ver cómo iban a hacer un ternero y cómo iba abriendo los ojos. Y yo pensaba, ¿qué se creerá, no? ¿Qué se creerá de este ternero? Pues nada, solo soy una vaca. De ahí vino, no tiene mayor misterio, ¿no? Es cierto que en Memorias de una vaca es la vaca quien cuenta la historia, ¿no? Pero de pronto lo asimilas, ¿no? Y después se olvida. Es esto también interesante, ¿no? Es importante la manera de mirar que tienen los personajes, ¿no? No es lo mismo ver un camino, ¿no? O ver todo lo que ha ocurrido en él. Bueno, pero eso forma parte de... Bueno, vamos a ver, mejor hablar con ejemplos. Yo estuve durante una época recluido prácticamente en un pueblo de Palencia que se llamaba Villa Mediana del Cerrato, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a ese pueblo, nunca había estado y me quedé, 10 meses, ¿no? Bueno, entonces, al principio solo veía lo físico, nada significaba, no había ningún mensaje en lo que veía, más que el mensaje vulgar de se trata de una casa hecha de adobe, o aquello es una bodega, no había. Pero a medida que fui viviendo y conociendo la historia de ese pueblo, resulta que ya cada casa, lo que yo veía no era ya las paredes, veía toda la historia de esa casa que la había aprendido mientras vivía allí, mientras hablaba con la gente, ¿no? Era un pueblo, por supuesto, vacío, prácticamente vacío, con cantidad de casas vacías, gente que había emigrado, que se había marchado y las casas quedaban, pues, completamente tristes, las paredes esconchadas, todo, ¿no? Y yo fui aprendiendo la historia de ese pueblo, de las casas y de las calles, y al final, y lo he dicho más de una vez a mis amigos, sabía de aquel pueblo mucho más que del mío propio, y conocía más y veía más, veía incluso los fantasmas que tienen los lugares, veía el fantasma del lugar, ¿no? La gente que se había marchado y que había dejado una especie de, yo qué sé, de algo, ¿no? Bueno, yo creo que es así, nada significa, bueno, es un poco
siempre se pone como ejemplo. En la literatura, creo que Marta estará de acuerdo conmigo por lo que yo he leído de ella. Bueno, hay algo muy importante que es la interioridad, ser interior a la realidad de la que estás contando, a la realidad que estás intentando expresar, ¿no? Es decir, lo contrario de un personaje interior es el turista, es el que viene a un lugar o va a otro lugar y bueno, y ve, pues eso, ¿no? Lo más, digamos, vamos a decir, lo menos esencial, lo más anecdótico de los lugares y de las personas. Eso es el turista. El escritor, para mí, al menos tiene que tener en todo lo que hace algo de interioridad, porque es que sin interioridad no hay posible conexión, me parece, con los lectores, ¿no? Me parece. Pero bueno, es un tema tremendo, ¿eh? Sí, además es un tema un gato muy grande, un poco distinto al de los animales, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí hay veces que me preguntan y yo digo que creo que nuestro trabajo consiste en indagar en esa zona intermedia que hay entre el dentro y el fuera, ¿no? Entre lo que tú sientes y tus conflictos y tus preguntas y tus tesis y tus antítesis y el mundo que te rodea, ¿no? La realidad, ver cómo la realidad está dentro de ti y tú reaccionas frente a esa realidad, y precisamente en ese espacio es donde se puede iniciar una conversación, porque ahí es donde puedes compartir cosas con los otros, hasta cosas que tengan que ver con los animales y con los gatos. Claro. Yo, por ejemplo, en este poemario, como os decía, al final yo me doy cuenta de que lo que estamos haciendo es utilizar las voces de los animales personificadas y animalizar las voces de las mujeres que hablan en él para hablar de ese conflicto contemporáneo del feminismo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, la maternidad, la sexualidad, la idea del amor como relación de poder, y para todo eso es para lo que usamos tanto Ana, Juan, las imágenes de los gatos, como yo los poemas de los gatos. Eso es, ¿no, Marta? Son 160 intensísimas páginas, un recorrido sentimental y emocional, ¿no?, a través de retratos gatunos para desvelar el misterio que encierra cada gato. Pero dices que te interesan los textos que son precisamente al hilo de lo que decías, ¿no?, cárnicos, sensoriales. ¿Cómo decirlo? Que de alguna manera sirven para metaforizar, ¿no?, esos vínculos fuertes que tal vez estamos perdiendo. Sí, yo siempre pongo la metáfora de que para mí los textos son cuerpos y los cuerpos son a su vez textos. Creo que vivimos en una sociedad demasiado espectacularmente visual y reivindico en estos tiempos tan duros el sentido del tacto. Antes nos decía, cuando nos hemos encontrado Bernardo y yo en la puerta, parece que somos ahora todos maleducados, porque parece que no te puedes saludar como corresponde. Yo trabajo siempre con un tipo de lengua que es muy sensorial, muy sensual, y muchas veces es táctil, es como si acariciaras a un gato, y para mí el lenguaje que es materia, que es carne, como metáfora del propio cuerpo, es muy importante. Y te voy a leer un poema de este mismo poemario, donde quien toma la palabra es la gata, y aparece un tema también muy carnal y muy femenino, como es la maternidad. En este poema, la gata dice: voy a comerme a mis hijos, mientras los transporto muerden por la rama del árbol. Voy a comerme a mis hijos, mientras los pulo y aseo con mi lija de lengua. Huelen a purín y a orina, a anuncio de colonia y comedia musical. Voy a comerme a mis hijos, mientras los pulo y aseo. Mientras los amamanto, voy a comerme a mis hijos. La raíz de la limpieza bebe de la desaparición.
Bueno, después de escuchar una pieza así, ¿no?, de la mano de Joe González, es inevitable casi hablar de la sensibilidad, de la empatía, ¿no? Bernardo, tal vez en tus obras sea precisamente esa sensibilidad que muestras al escribir y, no sé, la que esperas que tenga el lector o la lectora también, ¿no?, al construir esas historias que han calado tanto. Me gustaría que nos hablaras un poco del erizo, el euskera, el idioma, la pequeñez del ratón, el mostrar nuestro mundo, ¿no?, a través de los animales. Yo que había venido dispuesto a hablar de gatos sin parar, voy de la vaca al erizo. Bueno, ¿puedo igual leer antes algo con respecto a los gatos? Sí. Es que viene a cuento, y ahora que has dicho sobre lo de la empatía y lo que has hablado de lo interior, es que me emocionó mucho y lo he copiado a mano y a lo mejor me cuesta un poco leerlo. Me emocionó mucho ver cómo un dibujante, que por cierto tiene bastante que ver, me parece, en su biografía con la de Ana Juan, porque fue el que hacía las portadas, fue Saul Steinberg, que hacía las portadas del New Yorker. Bueno, pues leyendo sus cartas, un hombre, además, por decirlo rápidamente, un hombre sin pamplinas, un hombre recio, ¿no? Y de repente habla de su gato, del gato que era de su mujer, que vivió con ellos 14 años y desaparece un día, ¿no? Y entonces él desaparece en junio, según su diario, ¿no? Y en julio vuelve a hablar del gato que ha desaparecido. Bueno, pues el 5 de noviembre recuerda otra vez a su gato que se llama Papús y dice, lo vi bajar de su silla favorita y caminar deprisa hacia la cabaña de Sigrid, su mujer, donde ha debido morir en el hueco bajo el pavimento, su escondite. De todas formas, lo he buscado durante días. ¿Bien? Pero es que el 7 de diciembre, casi un mes más tarde, ya digo, es un hombre, si pueden leer sus cartas a Aldo Bucci o sus teorías sobre... Es un hombre realmente que no se anda con bobadas, es un hombre muy, no sé, muy recio, incluso duro muchas veces. Y de repente dice, empieza su nota diciendo, más sobre el gato. Dice, llegó la noche y entonces, con el flashlight, dice él, con la antorcha eléctrica, fui al bosque y luego a la parte del pantano seca en aquel tiempo. La luz transformaba la sombra de cada planta pequeña o baja en un gato negro que corría mientras caminaba y gritaba y lloraba. Los gatos saltaban cuando la luz movía las sombras negras. Lo hice como deber, buscarle, ¿no? También al día siguiente, pero ya lo sabía, pobre Papús. Eso me pareció realmente... Has hablado de empatía, hablemos de amor, o sea que de repente Saul Steinberg, un hombre que estaba en la cima de la gloria, vamos, el portalista de New Yorker y que que hacía con Picasso trabajos conjuntos, bueno, pues resulta que su alma estaba con Papús y a mí esas dos notas, que son 4 en su diario, pero las 2 últimas, imaginar a un señor ya mayor, con una linterna buscando a su gato que por si acaso vive, me pareció realmente, para mí esa es una experiencia que para él era interior, que yo nunca la había, digamos, imaginado y la veo escrita. Bueno, pues esa sí es una gran función.
de la literatura. Yo te quería comentar que precisamente en un libro que yo escribí que se llamaba La lección de anatomía, donde yo hablo de de tres gatos que vinieron a mi casa en bloque, porque los rescaté de una cornisa a la madre, porque la madre no bajaba de la cornisa porque estaba preñada. Entonces yo me fui a por una escalera, la bajé, la gata me siguió, parió y nos quedamos con tres gatos que nos acompañamos, que formaron parte de nuestra vida durante 20 años. Fue una etapa de la vida reconocible y eran tres gatos que tenían un nombre compacto. Uno se llamaba Miranda, Simoneta, Brumario y los llamábamos Mirisimo Brumi, venían los tres. Y yo no hablo a nadie con tanta ternura como he hablado a mis gatos. Sabiendo que son gatos, no niños, porque luego siempre está la tendencia a buscar esa metáfora fácil. No, es que los niños, los gatos, no, yo sé que son gatos. Sé que son gatos y probablemente hay una parte de soberbia porque al ser un animal aparentemente indócil, tener esa fama de vengativo, cuando tú controlas al gato y ves que el gato te hace caso, y entonces eso te hace extremar tu amor, tu cariño, y es una cosa muy curiosa. Y en la lección de anatomía yo uso a los gatos, a esos tres gatos, para poder hablar de la muerte. Es un libro autobiográfico y en ese libro autobiográfico los gatos son como el eufemismo que a mí me sirve para poder hablar de la muerte en un libro. Luego hay otro tema que a mí me parece súper interesante porque, claro, aquí hablamos de las personificaciones, sí, pero están las animalizaciones, que eso en la literatura también son impresionantes porque, por ejemplo, yo creo que cada vez, por ejemplo, en Pequeñas Mujeres Rojas, cada vez que se va a cometer un asesinato, el personaje es animalizado, se le cuelga como un galgo, se le estabula, es una manera de robarte la identidad. Y luego pensando grandes animalizaciones y metamorfosis de la historia de la literatura, yo pensaba, por ejemplo, en Gregorio Samsa, en la metamorfosis, que ese hombre acaba convertido en una cucaracha por su alienación, por la presión, por la terrible presión social, por un sistema incomprensible. Y en otros casos las animalizaciones tienen que ver con lo sexual. La mujer pantera, por ejemplo, las metamorfosis de Zeus. Entonces, el mundo, el tránsito entre el animal y el ser humano a lo largo de la literatura, tanto en una dirección como en la otra, es muy, muy fructífero, ¿no? Y ahora en la época de las sexualidades no binarias y todas estas cosas que ahora estamos aprendiendo o intentando aprender, esas transformaciones de los seres humanos en gatos y los gatos en seres humanos, yo creo que apuntan un poquito también en esa dirección. Yo creo, Ana, que precisamente en tu libro que ese tránsito entre el animal, el gato y la persona está muy presente en la mayoría de los, bueno, no mayoría, pero en muchos poemas, a eso me ha parecido observar. Bueno, puedo hablar de erizos, no quiero decir que no tengo nada en contra. No, si ahora te iba a preguntar por perros. No, tenemos al perrito Xola y es importante, ¿no? Lo que pasa en un mundo democrático, ¿no? El erizo, por ejemplo, es otra. Cuando tú piensas en un perro, vuelvo a la idea de Alicia cuando se queja de que los gatos siempre, y además subrayan siempre ronronean. O sea, todo lo que hacen es ronronear y no se puede hablar con ellos. Claro, cuando pensamos en un perro, yo a veces lo he dicho en chiste, pero yo creo es que el perro parece posmoderno realmente. O sea, es que el perro prácticamente puede tener una conversación, en fin, tan interesante como con cualquier posmoderno que anda por la calle. Bueno, y entonces, en cambio, cuando tú ves un erizo, es impenetrable. Un erizo es totalmente impenetrable. Entonces yo aparte de que, digamos, que una circunstancia, en fin, cuando ese día de ver el erizo en la carretera y el águila y todo fue, digamos, una experiencia de paseante, ¿no? Bueno, pero luego es que el erizo, cuando empecé, como dice el poema, más o menos, bueno, en vasco es esnatu da trikua, abiostole horrezein dakoan, eta dakizkien guztiak etortzen zaizkio burura, gutxi gora bera ditzak barne hogeita zazpi hitz, que significa el erizo despierta al fin en su nido de hojas secas
y acuden a su lengua, acuden a su mente, todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son más o menos 27. ¿No? Entonces yo imaginaba que efectivamente el erizo es tan impenetrable, es tan arcaico, que él tiene realmente en su léxico tiene 27, en tanto que cualquier perro de la calle pues, tiene un léxico de como 1200 palabras, ya digo, como el posmoderno, más o menos. De todas maneras, me encanta que hayas hecho la alusión a Alicia, porque en Alicia ya pues, tenemos el maravilloso gato con la sonrisa de Cheshire y tenemos el conejo este de me voy, que son las 4:10, y tenemos un personaje que a mí me encanta, que es el personaje de la oruga fumadora que le pregunta ¿quién eres tú? Haciendo esas oes maravillosas. Y ahora que lo pienso, que estamos hablando de animales, claro, yo creo que en Alicia los animales son tan importantes porque al fin y al cabo Alicia es un libro que habla de la metamorfosis, que está hablando del crecimiento, que está hablando de la búsqueda de la identidad, y por eso hay tantos animales y por eso la oruga le pregunta ¿quién eres tú? Y si queréis, hablando de la identidad, yo ya leo un poema más y me callo. Sí. Sí, me ha dicho que sí, pues me callo. Estamos deseando escucharte. Venga, pues voy a leer un poema donde se pone de manifiesto eso, esa zona de tránsito, esa ambigüedad, ese territorio lábil entre el animal y el ser humano. Dice, me busco la gata que llevo dentro y expulso de la entraña pelusa y vómito. Me sale la línea con que me pinto los párpados y una manera especial de chuparme las falanges después de comer lamineramente cartílago del buen tiburón. Me sale la gata cuando te espero a oscuras, detrás de un recodo para darte un susto. Uso, como las gatas, abrigos de pelo sintético, aplasto mis nicotinas en ceniceros de piel. Por debajo de la estola no llevo nada, pero me echo un antifaz de cabellos de muerto para encubrir las arrugas de mi degradación. Me busco la gata que llevo dentro. He de rescatar mis mejores galas, pestaña postiza, filoso, inyectable zapato de aguja, bigote como pelo de muñeca en la comisura de mi roots, orejas puntiagudas y mi nueva sonrisa de Gioconda. Pinto la boca del gato de Cheshire sobre mis consumidos labios. Cuánto me gustaría estar todo el día riéndome con la boca pequeña o con la boca grande. No soy la protagonista de un vídeo de gatitos mamones. Me encrespo, muto. Soy una híbrida y una travestí. Me gusta esta frase también, Marta, que tienes, ¿no? A ese gato lo ha pintado Leonardo da Vinci. Bueno, esto yo creo que enlaza un poco con lo que comentábamos al principio y también con algo que ha dicho Bernardo. Cuando estamos hablando de disciplinas artísticas, estamos hablando de representaciones, de cómo ve alguien las mismas cosas que tú y te las ofrece desde otro punto de vista para iniciar contigo una conversación. Pero lo más bonito de todo eso es que esas representaciones, esas ficciones, esa credulidad sobre que los animales hablan y tal, acaba un poco avalando la idea de que las ficciones son verdad y forman parte de ti. Y las metabolizan y se te quedan dentro y tú luego las devuelves. Entonces, a mí lo que me parece muy importante es que vivifiquemos la cultura. Por eso es importante que digamos, parece que esta gata la ha pintado Leonardo da Vinci. Es todo el rato la dialéctica esa entre lo vivo y lo pintado. Lo vivo está en lo pintado y lo pintado está en lo vivo, y como lo pintado está en lo vivo y es importante y forma parte de mí, por eso la cultura es importante, por eso este acto es importante, por eso los libros de Bernardo son importantes y no son solamente una voluta ornamental preciosa para pasar el rato y consumir. Sí, efectivamente, además es inevitable, ¿no?, tener un pozo cultural para poder comprender tus obras, ¿no? Y sé que al igual que a Bernardo ¿no?, os preocupa este cambio de paradigma que se está dando, ¿no? Bueno, yo antes de la pandemia
Claro, es que ahora ya cualquiera sabe, ¿no? Pero yo antes de la pandemia sí que era crítica con el cambio del paradigma de lo analógico a lo digital, porque pensaba eso, que estábamos reblandeciendo nuestros vínculos y que éramos presas de unas inercias y de unas velocidades y de unas visiones superficiales de la realidad que nos hacían pues, ser muy poco críticos e incluso disfrutar muy poco de las cosas, ¿no? Ahora, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, ya no sé qué pensar. Sinceramente, no sé, creo que nos va a cambiar a todas y a todos la cabeza de una manera tremenda. Es verdad, siempre hay cambios y no sé yo si el paradigma cambia, si existe algo paradigmático en la realidad, ¿no? No sé si cuadra la realidad con la teoría tanto hasta ese extremo. Yo, hablando de cambios, solamente un apunte, ¿no? Pienso que, por ejemplo, hablando de gatos, precisamente es muy fácil ver la conexión que existe entre las diferentes sociedades, los diferentes tiempos, los diferentes siglos, ¿no? Es decir, porque si hablamos del gato, hombre, aun siendo un aficionado mediocre a la poesía, todo el mundo sabe, creo yo, que Baudelaire escribió poemas con el gato, le chat, ¿no? De forma que cuando hablas del gato o quieres hablar de gatos, pues puedes pasarte por Baudelaire y decir, a ver qué decía Baudelaire de los gatos y tal, ¿no? Quien lo asociaba, yo creo, también, ¿no? Un poco muy cerca de veía en los ojos del gato, veía los ojos de la mujer, etcétera, ¿no? Pero es que ya no nos pongamos en el siglo XIX, es que si uno va a los museos, estos museos que no son fruto del expolio, pero bueno, que están ahí, bueno, pues de repente encuentra la figura de un gato de una tumba egipcia de hace 3000 años, ¿no? Y entonces, o en un vaso etrusco, o sea, de forma que solamente a partir de un pequeño personaje que es el gato. Bueno, por cierto, se me olvidaba decir que el gato, yo esto se lo oí a un filólogo, nunca lo he comprobado, pero el gato y la cabra, los nombres de los gatos y de las cabras son pistas para saber cómo se han ido formando los lenguajes, porque pensad que gato, cat, chat, o sea, es decir, ahí el nombre del gato está en muchísimas lenguas, es igual para todas las lenguas, ¿no? O sea que es particularmente significativo un personaje como el gato en lo que hablo de que esa relación que hay entre siglos, entre culturas, entre países y nuestra propia realidad, no sé. O sea que igual hay cambios y hay paradigmas, pero ya me decían a mí en el colegio La Salle que no, el mundo no va a cambiar tanto como parece cuando lees los periódicos. Eso es verdad, ni el tiempo es tan malo como dicen. Eso también es muy habitual. A mí, yo estoy de acuerdo con Bernardo y además yo creo que lo estupendo de la cultura es que te resuena dentro sin que tú seas consciente de que eso son reminiscencias de la imaginación de otra persona que antes que tú miró de una determinada manera. Por eso yo al principio decía que para hablar de los gatos no solamente es la vivencia que tú tengas con el gato como tú lo interpretes, sino que a ti dentro del oído, dentro de la cabeza, te está retumbando, yo qué sé, te está retumbando Garfield y te está retumbando el gato Jinx, ahora estoy con el plan dibujos animados, o te está retumbando, ¿cómo era aquel gato que era un delincuente que se vivía entre los cubos de basura? O sea, piensas en un gato y piensas en eso, en un ser delictivo, en un ser sexual, en un ser traidor, en un ser juerguista, en un ser... Y eso está ahí. Eso es. Y tú no has tenido que ver ni siquiera los dibujos. O sea, pero eso ya forma parte de un pozo que a ti te configura. Por eso, insisto, yo creo que es importante en nuestro oficio. Sí, sí. Hay un pintor vasco que se llama Ramón Amondarain. José Ramón Amondarain es muy buen pintor y él utiliza las imágenes, él dice que las imágenes, entonces que es como, o sea, igual que el mundo físico gira y las estrellas y los asteroides y todo, pues también exactamente igual por las imágenes, claro. Las palabras, las frases, ¿no? Entonces dice,
¿quién? O sea, pones cualquier imagen en un cuadro y todo el mundo dice, ah, bueno, ese es el rascacielos tal, porque es que ya está dentro de nuestra mente, ¿no? Claro, claro. Y entonces pasa exactamente igual me parece, con casi todos con muchísimas cosas, ¿no? Hombre, el gato tiene más resonancias que lo que Las estamos hablando, brujas. que, por ejemplo, mi pobre, como he dicho, erizo, ¿no? El erizo. Pero bueno, o que la pulga tiene bastante resonancia también. Es que realmente llevamos mucho tiempo de historia, ¿no? Entonces, digamos que todo ha sido nombrado, casi nombrado, ¿no? Bueno, curiosamente durante la pandemia ha aumentado enormemente, ¿no?, el número de perros de compañía, ¿verdad? Bueno, vamos a ir terminando. Marta, sé que has traído un libro muy especial, Sí. Pequeñas mujeres rojas, pero quiero antes preguntarte, ¿no? A ti no, realmente, porque sabemos que el primer animal que meterías en el arca es un gato, ¿no? Que te gusta Roma, que ahí hay muchos gatos. Pero quiero saber con qué animal se queda Bernardo Achaga. Recuerdo que una vez hablamos de las mariposas, y es curioso, ¿no? Los 100 nombres que tiene la mariposa. Podemos hacer alusión, ya para terminar, al hijo del acordeonista también, ¿no? Bueno, ese es otro tema también muy amplio, ¿no? Es difícil de expresarlo en pocas palabras. Además, últimamente, digamos, estoy en ello, pero no doy con la solución, ¿no? Es decir, que hasta hace muy poco los universos en los que se movía la vida de la gente eran muy limitados. Prácticamente estaban limitados a la capacidad de desplazamiento caminando, ¿no? O sea, el caminar es lo que marcaba los límites de los universos. No es ninguna cosa misteriosa lo que estoy diciendo. Bastaría ir a cualquier pueblo de Vizcaya o de Álava a hablar con la gente mayor y ver que en su juventud, cuando apenas había autobuses siquiera, bueno, ponían autobuses, por ejemplo, cuando daban Gilda. Entonces ponían autobuses para que la gente fuera a ver Gilda, ¿no? Pero en realidad la gente no se movía prácticamente de 10 kilómetros, en una circunferencia de 10 kilómetros de radio. Eso hace, por ejemplo, que en un pueblo, nosotros vivimos, por ejemplo, allá en un pueblo pequeñísimo, no sé, hay como 800 topónimos, claro, porque es que ese espacio está marcado una y otra vez. Bueno, esto viene a cuento de que, ¿por qué hay tantos nombres de mariposas en euskera? Y, bueno, Caresti en un poema citó muchos de ellos, ¿no? Micheleta, Chivimirrica, Michirrica, el Chavili, Pampilín Pausa. Todo eso es bueno, pues porque corresponden a universos diferentes que están a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros, pero que no tienen comunicación, de forma que hay palabras, sobre todo de... Bueno, pero es que... Voy a poner un ejemplo más que todo el mundo ha tenido alguna experiencia. Supongo que la gente que ha estado viajando por el Cantábrico y parándose a comer aquí o allá se ha dado cuenta de que es que no hay forma de acertar con los peces, ¿no? Es decir, que uno pide un pescado, resulta que ese no se llama así en ese lugar, que en el siguiente puerto tampoco se llama de la otra manera. Es decir, que son todos pequeños universos que están todos físicamente muy cerca. Eso cambia, por supuesto, ahora. En ese sentido sí se podría hablar de un cambio de paradigma, porque con este globo que no se parece nada a un globo, porque tiene un centro muy fuerte, mucha periferia, bueno, pues en ese globo efectivamente ya esos universos se van cada vez más mimetizando, entonces ya pues quedarán, no habrá, no sé, bueno, cambiarán, no voy a decir cómo van a cambiar, porque van a cambiar mucho, ¿no? Con el lenguaje ha pasado lo mismo exactamente. Bueno, no me quiero alargar sobre este asunto, pero ¿qué ha pasado con el euskera? Con el euskera ha pasado que como pertenecía a universos pequeños, la costa, el valle de Mena, el valle no sé qué, el valle de cuál, bueno, pues las personas de esos lugares, mi padre no se entendía con mi tío, porque mi tío era de Fuenterrabía y mi padre era de la zona de Guipúzcoa. Y mi padre siempre volvía a casa enfadado. Es que he estado con tu tío, pero no le entendió nada. Tal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque eran diferentes universos. Ahora ya no ocurre. Porque
Basta un periódico, basta una televisión, basta una relación entre la gente para que la lengua de los diferentes universos se vaya confundiendo, no solamente porque se haga desde la Academia de la Lengua Vasca, a la que dignamente represento, bueno, no tanto. Digo no tanto dignamente, hay mejores académicos que yo, pero bueno, me refiero a que eso sería la explicación de por qué hay 100 nombres de mariposa, porque hay 100 pequeños universos y cada universo lo llama de una manera. Pequeñas mujeres rojas. Bueno, Marta Sanz. os voy a leer un fragmento de Pequeñas Mujeres Rojas donde en realidad esto es una parodia a Disney. Eso es, claro, porque es que los animales de Disney también son muy importantes dentro de nuestra sentimentalidad y nos han hecho mucho daño, en realidad. Entonces, ya sabes que Ferlosio decía que había que prohibir las películas de Disney. yo Bambi la prohibiría, mucho antes que La Matanza de Texas, sin duda. Es mucho más agresiva sentimentalmente. Voy a mi homenaje a Disney. ¿Sería tan bonito que los animales pudiesen hablarnos? Tengo un sueño. Estoy perdida por el bosque practicando el senderismo. Un capullo de los que dicen, este es mi pueblo, me lleva cogidita de la mano. Tengo el pelo largo y rubio, ondulado, y canto sin parar. Soy una sopranillo lírica. El galán y yo somos jóvenes. Todavía no me parezco a Simón Signoret. Mi enamorado se disculpa. Será solo un segundo, princesa. Ha de regresar al andurrial en el que ha aparcado su 4x4, porque allí se ha quedado olvidada toda nuestra impedimenta excursionista. La cantimplora, la brújula, la loción antimosquitos, la gorrita, el bastón para proseguir la caminata. Pirripipí, cantan los pájaros. Y yo, que también soy cantora, como la bella durmiente y como la tortolica, empiezo a percatarme de que por debajo del piar barrunto significados. Sin acritud, con jovial simpatía y comprensión hacia mi joven amigo, los pájaros me dicen: ¡qué barbaridad! ¡Qué muchacho más olvidadizo! Sus palabras aún están emborronadas por frecuencias y tonos que me son ajenos, pero algo va a suceder. Las cuerdas vocales de las fieras, sus aparatos fonadores, sufrirán un proceso de mutación no biológico, sino abiertamente mágico. También se va a multiplicar por 1000 mi inteligencia sensorial. Pronto viviré una epifanía. Ya sola, en el claro, me pongo a cantar. Y a continuación llega la catástrofe, la masacre. Los pajaritos y esos ratoncitos salvadores de las películas de Disney, bien intencionados y que te cuentan cosas y que te facilitan el camino, no cumplen su misión. No cumplen su misión. Bueno, seguiríamos desde luego en Bilbao Poesía hablando tan a gusto con Marta Sanz y Bernardo Achaga y con todas y con todos vosotros, ¿verdad? Bueno, Bernardo, grillos, erizos, gatos, un poco de todo, es que recasco. Es que recasco, sí. Bueno, Marta Sanz, a ti también, un placer y un gusto Muchas escucharte. gracias. Joe González.
cuando yo... Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik.